Hola, mi nombre es Juliana Muñoz y hoy te voy a enseñar sobre las mutaciones genéticas. Una mutación genética se describe como el cambio al azar en una secuencia de nucleótidos en la organización del ADN de un ser vivo. Las mutaciones pueden ser el resultado de errores en la copia del ADN durante la división celular, la exposición a radiaciones ionizantes, a sustancias químicas denominadas mutágenos o infecciones por virus. ¿Son estas mutaciones heredables? Bueno, esto depende. Las mutaciones de la línea germinal se producen en el óvulo y el esperma y pueden transmitirse a la descendencia, mientras que las mutaciones somáticas se producen en células del cuerpo y no se pasan a los hijos. Para continuar, primero debemos de recordar conceptos importantes. El ADN es el nombre químico de la molécula que contiene la información genética en todos los seres vivos. La molécula de ADN consiste en dos cadenas que se enrollan entre ellas para formar una estructura de doble hélice. Cada cadena tiene una parte central formada por azúcares y grupos fosfato. Los cromosomas son estructuras microscópicas que se encuentran presentes en las células del organismo. Contienen los genes que determinan rasgos como el color de los ojos y del cabello y que controlan el crecimiento y el desarrollo de cada componente de nuestro sistema físico y bioquímico. Ahora conozcamos los tipos de mutaciones según su mecanismo. Mutaciones moleculares. Las mutaciones moleculares o mutaciones puntuales son cambios que alteran la secuencia de nucleótidos del ADN. Estas mutaciones en la secuencia del ADN pueden llevar a la sustitución de aminoácidos en proteínas resultantes. Estas mutaciones moleculares se dividen en dos: sustitución de bases y deleción o inserción de bases. La sustitución es un tipo de mutación en el que se sustituye un par de bases por un par de bases diferentes. El término también se refiere a una sustitución de un aminoácido en una proteína por un aminoácido diferente. Existen dos casos: la transición, cuando se da la sustitución de una base pirimidínica con otra pirimidínica, o en su defecto una sustitución de base púrica con otra púrica, siendo el caso de la transversión una sustitución de base pirimidínica con púrica o en su defecto púrica con pirimidínica. Pérdida o inserción de nucleótidos. Estas son modificaciones en donde se puede perder o agregar una base nitrogenada, la cual es importante para codificar a una proteína específica y por lo tanto cambia el mensaje del material genético. En esta imagen podemos apreciar lo anteriormente explicado gráficamente. Mutaciones cromosómicas. Este tipo de mutaciones son alteraciones de la secuencia de genes de un cromosoma y se distinguen en 4 tipos. Primero tenemos la deleción, que es la pérdida de un fragmento de cromosoma. La duplicación, que es la repetición de un fragmento de cromosoma. La inversión, que es el cambio de sentido de un fragmento de cromosoma. Finalmente tenemos la traslocación, que es el cambio de posición de un segmento de cromosoma. Todas estas alteraciones se pueden evidenciar en un cariotipo. El cariotipo es el patrón cromosómico de una especie expresado a través de un código. Este está establecido por convenio que describe las características de sus cromosomas. Finalmente tenemos mutaciones cromosómicas numéricas. Estas se dividen en poliploidías y en aneuploidías. Una poliploidía es la variación o cambio en el número de cromosomas de una especie. La poliploidía es un incremento del número del cromosoma característico del complemento diploide. Las aneuploidías son la segunda categoría más grande de mutaciones cromosómicas. Esta implica cambios en la cantidad de cromosomas, ya sea adición o pérdida de este. Las monosomías es el estado de poseer una sola copia de un cromosoma en vez de poseer 2 copias como se suelen tener en las células diploides. El síndrome de Turner es un trastorno cromosómico en el cual la mujer nace con un solo cromosoma X. El síndrome se caracteriza por un cromosoma sexual ausente o incompleto. Los síntomas incluyen estatura baja, retraso de pubertad, infertilidad,
defectos cardíacos y ciertos problemas de aprendizaje. Una trisomía es la existencia de un cromosoma extra en un organismo diploide. El síndrome de Down es un trastorno genético causado por la presencia de una copia extra del cromosoma 21. El síndrome se caracteriza por la presencia de un grado variable de discapacidad cognitiva y unos rasgos físicos peculiares que le dan aspecto reconocible. Todas estas mutaciones se pueden dar en células somáticas como las de los tejidos y en células reproductoras como las células germinales. Aproximadamente entre el 3 y el 4% de los bebés que nacen en Estados Unidos tienen malformaciones congénitas que afectarán su apariencia, desarrollo o funcionamiento en algunos casos el resto de sus vidas. A continuación es momento de conocer algunos ejemplos de enfermedades causadas por algún tipo de mutación. El síndrome de Proteus es un trastorno complejo de sobrecrecimiento amartomatoso, muy poco frecuente, que se caracteriza por un sobrecrecimiento progresivo a nivel de esqueleto, piel, grasa y sistema nervioso central. El síndrome es causado por una mutación en el gen AKT1 y no se hereda, sino que ocurre como una mutación aleatoria en una célula del cuerpo de un bebé que se está desarrollando durante el embarazo. Síndrome del cromosoma X frágil. Esta es una enfermedad genética que provoca deficiencia intelectual. El síndrome X frágil causa discapacidad intelectual de moderada a grave, afecta tanto a mujeres y hombres, aunque en las mujeres suelen tener síntomas más moderados. Los síntomas incluyen retraso en el habla, hiperactividad y ansiedad. El síndrome es consecuencia de un cambio en el gen 1 de retraso mental del cromosoma X frágil que se encuentra en el cromosoma X. Enfermedad de progeria. Este es un trastorno genético progresivo que ocasiona el envejecimiento prematuro de los niños. La mutación genética ocurre aleatoriamente y no es hereditaria. Los síntomas, como el crecimiento lento o la pérdida de cabello, comienzan a aparecer en el primer o segundo año de vida. No hay cura para la progeria, pero los medicamentos pueden aliviar los síntomas y retrasar la progresión. Esta mutación afecta al gen LMNA, que codifica una proteína llamada lamina A, la cual es responsable del andamiaje molecular de los núcleos celulares, causando inestabilidad nuclear y por lo tanto muerte prematura de cada cuerpo celular. Ahora que conocemos distintos tipos de mutaciones genéticas y sus enfermedades, hemos terminado. Gracias.